Algunos medios aseguran que usted fue condenado. ¿Puede contarnos qué dice realmente esa sentencia y en qué etapa está el proceso? Sí, la verdad, pues con demasiada sorpresa recibimos un fallo en primera instancia que ya ha sido apelado por los abogados de mi defensa. Es muy importante aclarar que esto es un proceso, eh, esto no ha finalizado, son aproximadamente cuatro etapas o cuatro instancias. Esta hasta ahora es la primera y por supuesto esto se encuentra en curso, en apelación. Realmente en nuestro sistema judicial en Colombia, una sentencia no está considerada definitiva hasta que no esté ejecutoriada. Y yo estoy haciendo uso de todos los recursos completamente legales disponibles para demostrar mi inocencia, porque yo realmente soy inocente. El proceso principal se encuentra en este momento en segunda instancia, estamos esperando esa segunda instancia. Hemos aportado todas las pruebas contundentes que desmontan completamente los señalamientos que están haciendo en mi contra. Yo realmente jamás, nunca cometí los actos que ella afirma que yo hice, y además en Colombia un ser humano, sea hombre o mujer, es inocente hasta que eh, no se compruebe lo contrario, hasta que se deje en firme una sentencia final, lo cual aún todavía no ha pasado y obviamente no pasará porque yo soy inocente. Yo soy una persona que estoy tratando de hacer las cosas bien y lo he venido haciendo siempre. Sin embargo, esta manipulación mediática de la información solamente demuestra las verdaderas malas intenciones de quienes lo han hecho. En redes sociales circula un video donde ella lo acusa de maltrato. ¿Qué puede contarnos al respecto? Sí, efectivamente, quiero hablar de ese video. Realmente es un video que ella ha usado de manera repetitiva y donde ha querido mostrarme como un monstruo, como un hombre violento, el cual no soy, para totalmente desdibujar mi imagen, para desdibujar completamente la verdad. Yo realmente lamento profundamente que esté usando un video totalmente fuera de contexto, como les digo, simplemente para alimentar una narrativa completamente falsa. De hecho, es muy importante que todos ustedes sepan que ese video no fue incorporado como prueba fílmica por la fiscalía dentro del proceso penal. Eso, por supuesto, esto inmediatamente ya dice muchas cosas. Entonces, porque si realmente ese video mostrara lo que ella dice, ¿por qué no lo incorporaron? ¿Por qué no lo metieron como prueba? Es muy simple, realmente, porque el video original no tiene ningún tipo de acto de violencia. Realmente, de hecho, los abogados de mi defensa, como les dije anteriormente, lograron que un perito experto revisara a detalle y analizara completamente el video sin ediciones, y él concluyó que no se observa ningún tipo de agresión física, solo simplemente el momento donde yo retomo el objeto, mi celular, de su bolsillo y me retiro de la habitación. Eso es todo, pero no hay ningún golpe, no hay ninguna agresión, absolutamente nada. Sin embargo, lo utilizan muchos años después, editado, acelerado, cortado estratégicamente, y sin sonido además, solamente para sacarlo de contexto. Y aquí lo que le están buscando no es hacer justicia, sino están intentando destruirme públicamente para aparentemente afectar la decisión en segunda instancia en este proceso, y obviamente pedir un incidente de reparación económica que le deje dinero a su paso. Su hija fue mencionada en una supuesta escena del 15 de octubre de 2015. ¿Qué se demostró realmente? Bueno, sí, uno de los momentos más dolorosos que yo he tenido que vivir en mi vida, lo presenciamos justamente con mi esposa, fue escuchar la declaración de mi hija María José dentro del proceso. 8 años después del suceso, del supuesto hecho que ella denunció, para ese entonces la niña tenía solamente 4 años. Recuerdo, durante todos esos años, mi hija jamás manifestó ningún temor hacia mí, ningún miedo, absolutamente ningún tipo de repulsión. Todo lo contrario, tuvimos una relación muy amorosa, juegos de abrazos, de
papá presente, de un papá que trató de dar lo mejor por ella. Y con el tiempo y la manipulación constante, obviamente su narrativa cambió. Lo más grave y lo más triste es que 2 años después de ese supuesto evento, ella simplemente fue valorada por un psiquiatra infantil y en ese momento no dijo absolutamente nada sobre maltrato, ningún tipo de agresión, ningún tipo de miedo, como les digo, hacia mí, ni una sola palabra. Y esa valoración está bajo la gravedad de juramento en el expediente. Solo decía lo que yo les dije anteriormente, que su mamá le insistía, que le decía que el papá era malo, su papá era malo, su papá es malo, pero ella no sabía por qué, ella estaba muy pequeñita. Una valoración que pidió el padre porque la niña manifestó que su mamá le decía que el papá era malo. Donde se mantuvo el señalamiento, pero lo que llamaba la atención es que la niña realmente no tenía criterio de enfermedad mental tampoco. Era una expresión de la niña, era un señalamiento, una expresión que no estaba asociada a ninguna alteración emocional, es decir, no estaba la niña ni deprimida, ni ansiosa, simplemente lo decía, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Como cuando uno se aprende algo de memoria y lo señala. Usted nos ha manifestado de que ya tenía un perfil de Luis Fernando. ¿A qué perfil usted se refiere? No, una persona tranquila, caballero, de buen afecto. Nunca le vi un rasgo de que fuera violento o intranquilo o ansioso. Lo noté sí muy preocupado esta vez, porque cuando me lleva a la niña, llevaba varios días sin ver a la niña. Entonces, cuando se la dejan ver, por esa razón que la niña señala, él me la lleva. Pero pues ahora, 8 años después, aparece con una declaración completamente cargada de detalles que por supuesto claramente no corresponde con la edad que tenía en ese momento ni con lo que manifestó durante años. Esto simplemente no es memoria, esto tiene un nombre y esto es alienación parental. Realmente es básicamente el resultado de una narrativa repetida, inducida, manipulada por una madre que está obsesionada con destruir la figura paterna. Esto es lo que pasa cuando un niño empiezan a sembrarle desde muy pequeño una historia hasta que la asume como propia y aunque no la haya vivido de esa forma. Realmente quienes han leído el expediente completo saben que esta declaración no es espontánea, esta declaración no es nada coherente. Como les digo, esto no es justicia, esto es una construcción emocional guiada y lamentablemente pues es una de las formas más crueles de maltrato infantil. Usar a su propio hijo, a un hijo como un instrumento de venganza. Realmente mi hija merece saber la verdad, merece conocer la verdad, merece crecer libre del odio que no le pertenece a ella. Y yo como papá, como su padre, también merezco que la justicia distinga, diferencia entre un testimonio y realmente una manipulación. El comisario de familia también recuerdo que estuvo allí como testigo, el que en múltiples ocasiones yo tuve que acudir, no solamente para que evidenciaran el maltrato al que yo estaba expuesto, sino que también fue testigo muchas veces de que no me dejaban ver a la niña. Yo tenía que pedir acompañamiento policivo para poder ejercer mi derecho de las visitas. Recuerdo como en 2 o 3 ocasiones yo atendí al señor Luis Fernando, donde también denunciaba un hecho de violencia por parte de la esposa, lo cual yo simplemente lo que hice fue entregar un amparo policivo, porque ya me han manifestado que habían unos hechos de violencia, y lo remití dirigido a la comisaría correspondiente o al competente en ese momento. Y otro momento fue un acompañamiento de parte de la policía
del CAI más cercano para que, disculpe la redundancia, lo acompañara a recoger a su hija menor porque creo que no le permitían ver o compartir las visitas que a él le correspondía con su hija. Entonces él llegaba a comentar de que no se le permitía o que no se encontraba la menor en el momento, o decir que se la escondían y él no podía compartir con su hija. Entonces llegaba a decir que por favor necesitaba que la policía la acompañara donde residía la menor para que la policía pues pudiera mediar en ese sentido y él pudiera compartir con su hija. El hombre veía muy afectado con el tema de no poder compartir con su hija porque decía que no se la permitían ver. Esto es lo que aseguraba ante la comisaría. Iba a recoger el apartamento, pero no la encontraban en el apartamento porque estaban fuera de la ciudad o fuera de aquí del municipio. Entonces muchas veces le tocaba, decía él, manifestar llegar a escondidas al colegio donde estudiaba la niña para poder compartir con la menor. Eso es lo que manifestaba ante la comisaría de familia. Pues lo que le mostraba directamente a la comisaría de familia era que pues amaba mucho a esa niña, pues era su adoración en esos momentos, porque igualmente lo manifestaba así de esa manera y pues llegaba ya pues algo triste y muchas veces, le soy sincero, llorando a la comisaría de familia porque no se le permitía ver la menor. Y la niña creo que lo recibía con afecto dentro del colegio, según lo que él manifestaba también. Otro testigo dentro del proceso fue mi esposa, Nicole Echeverry. Ella, por supuesto, confirma la persecución de ella hacia nosotros y pues como era mi relación con la niña, específicamente diciendo que la mamá ejercía un poder dominante sobre la niña. Había otro testigo, una de mis abogadas, quien declaró también bajo la gravedad de juramento que ella ha interpuesto más de 30 procesos en mi contra, todos por supuesto después del divorcio y con claros fines económicos. Tengo procesos penales, tengo procesos civiles y tengo, pues en los civiles están en los juzgados civiles del circuito de Bucaramanga como el 7º, 8º, 3º. Tengo en los juzgados de familia, que son los procesos de alimentos, y tengo los procesos, las denuncias ante la fiscalía por inasistencia alimentaria, tengo por alzamiento de bienes, tengo por falsedad de documento, tenemos este proceso de violencia intrafamiliar. En total, más o menos, la señora Adriana, entre el 2018 y 2024, le ha instaurado alrededor de 30 procesos. Todos con fines económicos, por supuesto. Indíquele a este estado judicial, cuando usted dice de intereses económicos, que usted recuerda las pretensiones en los procesos que ha hecho referencia, en este caso del señor Luis Fernando Reyes Mesa, como de una de las partes, y Adriana Vargas Uribe. Doctor, prácticamente todas las demandas, en particular por eso están en los civiles de circuito, están en 3.200 millones y 2.000 millones de pesos cada uno de ellos. En ese sentido, yo puedo decir, doctor, que tengo cómo probar y bajo la gravedad de juramento de que los procesos que alimentos que colocó, básicamente, que fueron como 7 intentos, fue cuando el doctor Luis Fernando Reyes se fue a casar en el año 2021 para evitar la salida del país para su luna de miel. También tuve una psicóloga forense dentro del proceso, experta, que ella determinaba que después de ciertos exámenes técnicos y de alta precisión yo no tengo ningún tipo de rasgo compatible con personalidades agresivas o relacionadas con algún tipo de conducta de maltrato. Y recuerdo había un perito también que evaluó la situación del video con detalle, donde claramente él contó y dijo claramente que yo simplemente no evidenció ningún tipo de maltrato, simplemente lo que yo hice fue acercarme a retomar un objeto que era mi celular, lo tomo de su bolsillo, salgo de la habitación y me voy. Entonces con esto demuestra claramente que no hubo ningún tipo de maltrato en ese evento. Ahí es que están como hablando, o sea, hablando es lo que se observa, digamos, ahí en el video. Producto de esa interacción, parece ser que la señora oculta algo,
¿sí? Oculta algo. El señor trata de quitárselo, forcejean, pero forcejean es por quitar ese elemento, por apoderarse de ese elemento. Y una vez el señor retira el elemento de la señora, se retira de la escena. Eso es lo que se ve ahí en esa grabación.